Buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y a quienes nos sigan en vivo en estos momentos a través de esta transmisión. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 y versículo 6. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, el apóstol Pedro nos exhorta a través de estas palabras a humillarnos, dice él. A humillarnos ante la poderosa mano de Dios. De acuerdo a sus palabras, hermanos, podemos entender que Dios quiere bendecirnos, pero para ello necesitamos de forma humilde y obediente sujetarnos a su voluntad, sujetarnos a sus designios. Cuando a pesar de las circunstancias, cuando a pesar de los problemas de la vida, aceptamos humildemente la dirección de Dios, como dice aquí el apóstol Pedro, hermanos, Él nos exaltará. A su debido tiempo, Él nos exaltará, ya sea en esta vida o en la venidera, pero el Señor nos exaltará. Y precisamente, hermanos, yo quiero que hablemos de esta lección que he titulado Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, tal como lo dice aquí el apóstol Pedro. Pero para humillarnos, hermanos, ante la poderosa mano de Dios, es muy importante que lleguemos a apreciar la grandeza del poder de Dios. Si logramos apreciarlo, créanme, no tendremos problema para darle la honra y la gloria que Él se merece. Si logramos apreciar la poderosa mano de Dios, no tendremos problemas para confiar en Él. No tendremos problemas para permitirle que nos dirija y que nos guíe. Apreciar su gran poder, hermanos, nos impulsa a obedecerle de forma incondicional. Nos impulsa a reconocer que Él merece todo nuestro servicio fiel. Pero solamente, hermanos, cuando podemos ver, cuando podemos apreciar, cuando podemos reconocer la poderosa mano de Dios. Y para eso, hermanos, quiero que consideremos algunas cosas importantes en esta lección. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios porque es el Dios de las maravillas. Sí. Él es, hermanos, como decía nuestro hermano ahorita en la oración, el único Dios vivo y verdadero, y Él es el creador de todas las maravillas que existen a nuestro alrededor. El profeta Jeremías, hermanos, en esta preciosísima oración que él hace, él expresa: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Dice, y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él es el Dios de las maravillas. Él es el Dios que creó el cielo, que creó la tierra con su mano poderosa. Y no hay absolutamente nada que sea imposible para Él. Él es omnipotente Dios, todopoderoso. Sí, hermanos, la mano de Dios es poderosa y no hay nada absolutamente que sea difícil para Él. Él es el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos en los cielos, de todo lo que vemos en la tierra. Todo absolutamente es obra de sus manos. ¿Sí? Todo es obra de sus manos. Él es inmensamente poderoso, todopoderoso. El ser humano, hermanos, irónicamente, ha invertido a lo largo de la historia y aún en la actualidad millones y millones de dólares en investigación para tratar de descubrir el origen del mundo, para tratar de encontrar cuál es el origen del universo, para llegar, hermanos, al conocimiento de cuál es el origen de la vida. Y no se cansan de hacer experimentos científicos y de estar investigando y de estar gastando millones para ese fin. Cuando la Biblia
desde hace siglos y siglos, declara, hermanos, de una manera sencilla y clara, que Dios es el creador de todo, que Dios lo hizo, su mano poderosa. Él es, hermanos, el dador de la vida, Él es el creador de todo el universo. Hermanos, Dios con su sola palabra lo creó todo. Dios simplemente dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios, hermanos, con su palabra trajo a la existencia todas las cosas. Fue Dios. ¿Sí? Él es el Dios de las maravillas. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios bajo el cual debemos todos humillarnos. Él es. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Sí, queridos hermanos y hermanas, esa es la realidad, esa es la verdad en cuanto a la existencia de todo lo que vemos. Un Dios todopoderoso, un Dios invisible que estos ojos de carne no pueden ver, pero ese Dios, hermanos, se manifiesta a través de toda la creación. Su poder, su deidad. Las plantas, hermanos, con esas hermosas flores de colores y sus semillas con vida para producir más y más. Dios las creó. Los árboles, hermanos, que alimentan como pulmón esta tierra para que nosotros tengamos aire para respirar. Dios los ha puesto aquí. Él los creó con su sola palabra. Le dijo a la tierra que produjera árboles según su especie, y la tierra lo hizo, obedeciendo a la voz de Dios. Las bestias del campo, hermanos, fueron creadas con la poderosa mano de Dios. Las aves de los cielos, los peces del mar, el sol, la luna, las estrellas, esos hermosos paisajes que podemos contemplar a nuestro alrededor, el ser humano mismo, todo fue creado por la palabra de Dios. Todo absolutamente. Cosas que son totalmente imposibles para el hombre. Una simple semilla, hermanos, una semillita que a lo mejor se lleva el aire y por ahí cae en la tierra. Un poco de humedad, un poco de alimento de la tierra y germina y produce una planta, produce un árbol. El ser humano no es capaz de imitar, aunque sea una sola semillita que es creación de Dios. ¿No? Hermanos, y cada una de sus creaciones contiene un sinfín de maravillas. ¿Sí? Muchas cosas que ni siquiera nosotros alcanzamos a comprender. Hay tantas maravillas en la creación de Dios que el hombre ni siquiera ha alcanzado a descubrir todo lo que hay. Conforme avanza el tiempo y avanza la ciencia y la tecnología, ha ido descubriendo nuevas cosas. Como el hecho de que el universo se extiende y que las galaxias se van extendiendo. Hermanos, la Biblia desde hace muchísimos siglos, desde antes que existieran los telescopios tan modernos que hay hoy en día, dice la palabra de Dios que los cielos se extienden como una cortina. Y el hombre hasta hace muy poco se dio cuenta de eso. Tantas maravillas que hay en la creación de Dios. Aún, hermanos, por ejemplo, nuestro propio cuerpo humano, hay tantas maravillas en él. Nuestro cerebro es una gran maravilla de Dios. Todo el sistema nervioso, cómo está conectado y controlado a través del cerebro. Hermanos, nuestro corazón, esa bomba que está latiendo día y noche. ¿Cuántos años lleva? Mi corazón lleva latiendo 40 años. Hermanos, y no se cansa. Ahí está. Día y noche, bombeando litros y litros de sangre a través de nuestro cuerpo. Nuestros ojos, hermanos,
Son perfectos nuestros oídos, nuestros riñones, nuestro hígado, aún las manos, hermanos, son una maravilla de Dios. La constitución, la forma en que Dios las hizo, lo perfecto de ellas y lo útiles que son. Hermanos, todo nuestro sistema nervioso, la genética del ser humano. Hermanos, aún cada célula constituyen una maravilla de la creación de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 20, dice así el apóstol Pablo: porque las cosas invisibles de Él, lo que no podemos ver de Dios, dice, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa alguna, no hay justificación para que una persona no crea en Dios. ¿Cómo es posible que hay seres humanos que se atreven a decir no existe Dios, habiendo tanta evidencia a nuestro alrededor en la creación? No hay excusa, no hay justificación, no hay pretexto, hermanos, para expresar tales cosas. Dios existe. Y todo lo que podemos ver es una muestra clara de que Él es todopoderoso. Si Dios, hermanos, pudo hacer estas cosas tan maravillosas, imagínense el poder que Él tiene, su gloria, su majestad, su autoridad, inmensamente grande. El ser humano tal vez a lo largo de los años ha logrado avanzar mucho en cuestión de ciencia, en cuestión de tecnología. Sin embargo, hermanos, las cosas que Él ha hecho para nada se comparan con la creación de nuestro Dios. El hombre lo que ha aprendido a hacer es a transformar la materia. Sí. Este aparato tal vez lo hizo el hombre, transformó la materia que Dios hizo para crearlo. Esta computadora o este púlpito o este proyector lo hizo el hombre tal vez, pero haciendo uso de lo que Dios creó para beneficio nuestro. Pero Dios, hermanos, creó las cosas de la nada. ¿Sí? De la nada, con su sola palabra. Hermanos, Dios es un Dios tan grande y tan poderoso que definitivamente necesitamos humillarnos bajo su poderosa mano. Pero no solo eso, hermanos. El universo entero se sujeta a Él. ¿Sí? El universo se sujeta bajo la poderosa mano de Dios. Podemos leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, y dice: tuya es, oh Jehová. Es otra oración preciosa expresada por labios del rey David. Y dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios bajo cuya mano todo ser humano debería de humillarse. El Dios que reina. El Dios que es excelso sobre todas las cosas, el Dios que domina sobre todo, el Dios que tiene en sus manos el poder de gobernar y de ordenar todo cuanto Él desee. Sí, hermanos, todo se sujeta bajo el gobierno y el control de nuestro Dios. Todo le pertenece a Él porque Él es el creador de todo y Él como creador es el único que tiene la potestad de gobernarlo. Y esto no es difícil de entender, hermanos, hermanas. El ser humano, por ejemplo, ha inventado un sinfín de máquinas, de aparatos, de artefactos,
Pero siempre que inventa algo, el hombre, hermanos, lo hace con la capacidad de poder ejercer un control sobre lo que ha inventado o ha creado. Sí. Ha inventado estas computadoras muy sofisticadas, muy modernas, pero el hombre tiene la capacidad de gobernar sobre ellas. Vehículos, hermanos, de todo tipo, desde los más pequeños hasta los más grandes, barcos, aviones, pero siempre el ser humano los ha inventado y ha puesto la forma de él ejercer dominio sobre su creación. Y el vehículo se sujeta a lo que nosotros le ordenemos que haga. Y si queremos que dé vuelta a la derecha, nosotros le vamos a indicar a la derecha o a la izquierda. Y si queremos que frene, va a frenar. Y si queremos que avance, va a avanzar. Porque el hombre es su creador. Hermanos, la creación de Dios se sujeta a Dios. Sí. De la misma manera, hermanos, Dios que creó los cielos y la tierra, Él como creador, hermanos, Él hace que todas estas cosas se sujeten a Él. Aún esos inmensos mares, océanos, a la voz de Dios, a la poderosa mano de Dios se sujetan. Y Dios, hermanos, los puede reprender. El Señor Jesucristo mismo lo hizo y reprendió la tempestad y reprendió al mar, y dice la Escritura que hizo grande bonanza, porque Dios es todopoderoso. Y se sujetan a Él. Los vientos tempestuosos, hermanos, que son capaces de derribar árboles y cuanto se atraviese delante de ellos, se sujetan a la mano poderosa de Dios. La lluvia, hermanos. Dice la Escritura que Dios hace llover sobre justos e injustos. La lluvia del cielo, hermanos, Dios la envía para bendición sobre esta tierra. Dios tiene control de todo. Él es excelso. Y todas estas maravillas se sujetan a su Creador. El hombre, hermanos, no puede hacer que llueva. No puede. Esto solamente depende de la mano de Dios. Aún los astros. Hermanos, hay millones y millones de estrellas allá arriba. Galaxias, hermanos, millones de galaxias. Y todo se mueve a una velocidad perfecta y en una armonía perfecta, como un relojito perfectamente calibrado. Todo el universo de esa manera trabaja, porque Dios así lo establece y se sujeta a la ley y el gobierno de Dios. Las bestias del campo, hermanos, siendo creación de Dios, se sujetan a Dios. Dios las hizo. Y todo, hermanos, cuanto existe en este mundo, todo lo que Dios ha creado se sujeta a Él. Todo absolutamente. Desde la más pequeña célula microscópica hasta los astros, hasta el firmamento, todo se sujeta a la autoridad y gobierno de nuestro Dios. Aún el hombre, hermanos, por ser criatura de Dios, debe de estar sujeto a Él. El ser humano, hermanos, necesita sujetarse y humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Si el sol, la luna, las estrellas y los mares y los vientos, si las bestias del campo se sujetan a la autoridad y el gobierno de Dios, el ser humano, por ser criatura de Él, necesita también hacerlo. También. Hermanos, la poderosa mano de Dios fue la que envió aquellas 10 plagas a Egipto. Cuando aquel hombre faraón, rey de Egipto, hermanos, tenía de esclavo al pueblo de Israel y no quería dejarlos ir, aun cuando Dios le estaba diciendo, deja ir a mi pueblo. Y él endurecía su corazón y decía, no se van a ir. Y Dios envió plaga tras plaga. Y primeramente, hermanos, convirtió las aguas del río Nilo en sangre.
y todos los lagos y todos los ríos que había se convirtieron en sangre, y todos los peces murieron. Y dice la palabra de Dios que la tierra olía mal a causa de la mortandad y de la sangre. Hasta en los vasos de piedra y de madera había sangre. Y por 7 días, hermanos, estuvo así. Y Faraón le dice a Moisés: por favor, pídele a Dios que quite esta plaga de nosotros. Y Moisés ora a Dios y Dios quita la plaga. Y él endurece el corazón y no deja ir al pueblo. Y Dios, hermanos, con su mano poderosa envía ranas. Y hay ranas por todo lado. Aún en las recámaras, en las casas, en las artesas, dice la Escritura, por todos lados había ranas. Y Dios, hermanos, escuchando la oración de Moisés, quita las ranas y se mueren. Y por montañas de ranas muertas, y olía mal en toda la tierra, pero Faraón no dejó ir al pueblo. Y Dios envía, hermanos, entonces piojos. Con su mano poderosa por toda la tierra había piojos en las personas, en los animales. Y no dejó ir al pueblo. Endureció su corazón. Y luego manda moscas. Y de la misma manera, hermano, con la mano poderosa de Dios, toda la nación de Egipto se llenó de moscas. Algunos dicen que eran como chupaban sangre. Tábanos les llaman en algunos lugares. Y después, hermanos, la muerte del ganado, y después las úlceras, y después el granizo, y después las langostas, y después las tinieblas, y finalmente la muerte de los primogénitos. Hermanos, qué necedad es la del ser humano de altercar contra Dios, de ponerse al tú por tú con Dios. Hermanos, eso hizo Faraón. En vez de humillarse bajo su poderosa mano y dejar ir a su pueblo, no. Pero finalmente, hermanos, después de la última plaga, después de que murieron los primogénitos, dejó ir al pueblo de Israel. Pero tuvo que experimentar, hermanos, la poderosa mano de Dios en carne propia para poder reconocer quién es el que tiene la fuerza y la autoridad sobre todas las cosas. Hermanos, la poderosa mano de Dios fue la que abrió el mar rojo. Cuando Faraón deja ir al pueblo, después se arrepiente y va tras ellos con su ejército. Y llega el pueblo, hermanos, y está el mar frente a ellos. ¿Y ahora qué hacer? Dice la Escritura que Jehová hizo venir un fuerte viento y se abrió el mar. Y había como 2 columnas de agua. Y el pueblo pasó como en tierra seca y cruzó. Y viene Faraón detrás de ellos y Dios los confunde, hermanos, y rompe las ruedas de sus carros, y Dios hace que el mar se cierre. Y todos murieron allí. Pero imagínense, hermanos, si estas maravillas fueron hechas, imagínense el poder de ese Dios capaz de abrir los mares. Él lo hizo, la poderosa mano de Dios. Cuando Josué, hermanos, conquistando la tierra de Canaán, y después de haber hecho cierta alianza con los gabaonitas, y se alían 5 reyes contra los de Gabaón, y mandan decir a Josué: por favor, ayúdanos. Y va Josué con su ejército y empiezan a pelear contra aquellos reyes, y Dios le da la victoria, y dice la Escritura que hizo caer grandes piedras del cielo. Y fueron más las piedras del cielo que destruyeron que los mismos que habían matado con sus propias manos a filo de espada. Pero el día se estaba terminando, dice la Escritura, y ya se iba a empezar a ocultar el sol, y Josué le dijo al sol: detente en Gabaón, y a la luna: detente en el valle de Jaón. Y dice la Escritura que se detuvieron el sol y la luna. La poderosa mano de Dios, hermanos, los detuvo. Y dice la Escritura, hermanos, que por un día entero se detuvieron. Imagínense, hermanos, el poder tan grande que se necesita para que todo se detenga. Para que el sol no se meta y la luna no salga. La tierra se tuvo que haber detenido. La tierra gira alrededor del sol.
y gira sobre su propio eje. Se tuvo que haber detenido la tierra y la luna en su movimiento y todo el sistema. La poderosa mano de Dios lo hizo y se detuvo. O cuando Coré, hermanos, se rebeló contra Moisés y contra Dios, y se rebelaron contra el sacerdocio de Aarón. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios hizo que la tierra se abriera y los tragara literalmente. Y aquellos 250 hombres, príncipes de Israel, que también se aliaron con Coré, dice la Escritura que Dios hizo descender fuego del cielo y los consumió. ¿Quién es capaz, hermanos, de ordenarle a la tierra que se abra y que trague a sus moradores? La poderosa mano de Dios puede hacerlo. Solamente Él. Dios, hermanos, el Dios de las maravillas. Y cuando aquel profeta de Dios, Balaam, iba a encontrarse con el rey Balac, y Dios le dijo, hermanos, Dios le dijo, ve, sí le dio permiso. Pero conociendo el corazón de Balaam, sabía que no iba a hacer lo que le había mandado. Dios le dijo, ve, pero solamente le vas a decir lo que yo te diga. Y conociendo Dios el corazón de él, y sabiendo su mal propósito al ir a ver a Balac, su avaricia, su deseo de dinero, hermanos, dice la Escritura que el ángel de Jehová se puso delante de él en el camino. Y aquella burra, aquella asna en la cual iba montado Balaam, dice la Escritura, se detuvo. Y Balaam empieza a golpearla. Y la burra se sale del camino y se va entre los vallados. Y luego dice que había una viña que tenía una cerca. Y esta burra, hermanos, cuando va por ese camino nuevamente se presenta delante de ellos el ángel de Jehová. Y la burra se retiene y se hace a un lado y machuca la pierna de Balaam contra aquella cerca. Y se molesta y la comienza a golpear nuevamente. Y sigue avanzando la burra. Y más adelante dice que llegan a un camino estrecho donde no había nada hacia el lado derecho ni hacia el lado izquierdo. Y nuevamente se presenta el ángel Jehová adelante. Y la burra, al verlo nuevamente, dice la palabra de Dios que se echó y Balaam sobre ella. Se echó en la tierra y ya no quiso caminar. Entonces Balaam toma un palo y comienza a golpearla con todas sus fuerzas. Y dice la palabra de Dios que la burra habló. Y le dice a Balaam, ¿por qué me pegas? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Y Balaam le dice, porque te has burlado de mí. Y no traigo aquí ahorita una espada, sino ahorita mismo te mataba. Y la burra le dice, ¿no soy tu asna? ¿No me has tenido desde siempre hasta el día de hoy? ¿Y siempre has cabalgado sobre mis espaldas? ¿Cuándo te he tratado yo mal?, le dice la burra. Y Balaam reconoce y dice, no, nunca me has tratado mal. Y entonces Dios abre los ojos de Balaam y puede ver delante de él al ángel. Y le dice el ángel, ¿por qué le pegas a la burra? ¿Qué te hizo? Si no fuera por ella, dice, que se ha quitado del camino, dice, yo ya te hubiera matado a ti y a ella la hubiera dejado con vida. Pero ella se ha hecho a un lado y ya se ha rehusado a caminar. Pero lo que yo quiero decirles, hermanos, es como un animal, una bestia de carga, un burro, hermanos, fue capaz de hablar con el profeta de Dios. ¿Por qué? La poderosa mano de Dios es capaz de hacerlo. Dios puede, hermanos. Dios es el Dios de las maravillas. Cuando aquella mujer, hermanos, la esposa de Lot,
Iban saliendo de la ciudad porque Dios hizo llover con su mano poderosa fuego y azufre que destruyó Sodoma y Gomorra. Los ángeles les dijeron: no volteen hacia atrás. Y esta mujer, a espaldas de su esposo, dice la escritura que miró hacia atrás. Y Dios la convirtió en estatua de sal. ¿Quién puede convertir a una persona en estatua de sal? Solo la poderosa mano de Dios. Cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego se negaron a inclinarse y adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor de Babilonia, hermanos, dice la escritura que el rey se enojó mucho y que mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal, y mandó que los arrojaran a estos jóvenes al horno de fuego. Y estaba tan caliente, hermanos, que dice la escritura que la llama alcanzó a aquellos hombres que estaban arrojando a los jóvenes y los mató. Pero Sadrach, Mesach y Abed-nego dentro del horno caminaban de un lado a otro, y ni un solo pelo de ellos se quemó. ¿Quién fue capaz de hacer esa maravilla? La poderosa mano de Dios. Solamente Dios, hermanos. Solamente Él es capaz de hacer estas y muchas cosas más. Pudiéramos pasarnos aquí horas y horas hablando de todas las maravillas de Dios que están escritas en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y no acabaríamos, hermanos. Tantas cosas que Dios ha hecho. Hermanos, si todas las cosas están sujetas al poder y al gobierno de Dios, ¿por qué no lo está el ser humano? ¿Por qué no lo está el hombre? ¿Cuál es el problema? Lamentablemente, hermanos, el hombre, en vez de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, se ha ensoberbecido y no reconoce a su Creador ni le da la honra y la gloria. No lo hace. Tristemente, hermanos, todo se sujeta a Dios. Todo. Pero el hombre se niega a hacerlo. Y es que, a diferencia de toda la creación, nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En el sentido, hermanos, de que Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Sí, un libre albedrío. El sol, la luna, las estrellas no tienen libre albedrío. Las bestias del campo no tienen libre albedrío. Los mares, los vientos no tienen libre albedrío. Las plantas, los árboles no tienen libre albedrío. El ser humano es la corona de la creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza, con inteligencia, con emociones, sentimientos y con voluntad propia. Y esa es la diferencia, que el hombre por voluntad propia se niega, ¿sí?, se rebela contra su Creador y no quiere darle la honra y la gloria que Él se merece. Dios espera, hermanos, que lo hagamos, pero por nuestra propia voluntad. Que nos sujetemos a Él, pero por nuestra propia voluntad. Que le alabemos, que le glorifiquemos, que le obedezcamos, pero por nuestra propia voluntad. Dios no quiere, hermanos, que nosotros seamos simplemente robots o marionetas controlados de una forma milagrosa. No. Dios quiere que por nuestra propia voluntad le sirvamos fielmente. Y nos ha dado a nosotros la opción de elegir lo que queramos hacer. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge pues. El ser humano tiene que escoger. Y le dice Dios: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios quiere que elijamos lo mejor, pero al final, hermanos, nosotros vamos a decidir. Sí. Porque el ser humano tiene libre albedrío. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es lo que tenemos que hacer todos. Y tenemos que hacerlo porque su mano es poderosa. Sí, hermanos, amigos, inmensamente poderosa, y simplemente por eso debiéramos de reconocerle y darle la honra y la gloria que Él se merece,
porque Él es el Dios creador de todo. Pero también, y rápidamente quiero explicar, hermanos, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque nuestro destino eterno depende de Él. Nuestro destino eterno, hermanos, depende de Dios. Hermanos, no solamente debemos humillarnos bajo su poderosa mano por las obras maravillosas que ha hecho, pero también por las cosas que dice la Biblia, Él hará. No las ha hecho aún, pero las va a hacer. Así como hizo todas estas maravillas, hay otras cosas que también hará de la misma manera Dios. Y porque es seguro que lo va a hacer, tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, les predicó. Y les predicó acerca de ese Dios todopoderoso. Ese Dios, hermanos, creador del cielo y de la tierra. Ese Dios al cual ellos habían puesto un altar y que veneraban y que ni siquiera conocían. Y Dios, hermanos, fue predicado entre ellos por Pablo. Ese Dios verdadero. Y dice ahí, hermanos, en Hechos 17, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es el Dios que predicaba el apóstol Pablo. Y dice en el contexto, continúa hablando Pablo y les dice en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Queridos hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo, los atenienses, al igual que usted y yo, y al igual que todo ser humano, debemos estar conscientes de que ese Dios omnipotente, ese Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ese Dios que nos da a todos vida y nos da aliento y nos da todas las cosas, ese Dios todopoderoso nos ordena arrepentirnos. Nos ordena, Él manda ahora a todos los hombres que se arrepientan, y dice aquí, hermanos, porque un día vamos a ser juzgados con justicia. Ese Dios, hermanos, ese Dios todopoderoso, un día nos va a juzgar. Él ha establecido un día en que hemos de ser juzgados. Y vamos a ser juzgados con justicia. Y justicia es la virtud de darle a cada quien lo que se merece. Con justicia nos va a juzgar el Señor. Vivos y muertos estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir el pago que hayamos, de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta vida. Vivos y muertos. Los que estén vivos van a ser transformados. Los que estén muertos van a resucitar. Pero todos, hermanos, vamos a ser juzgados por el Señor. Lamentablemente, hay personas que afirman y lo dicen y lo gritan a los cuatro vientos, que creen en Dios, pero continúan en sus pecados y no se arrepienten. Cuando dice aquí, ese Dios que les da vida y aliento les manda que se arrepientan. Ellos dicen, yo creo en Dios, pero no se arrepienten de sus pecados. Otros afirman creer en Dios, pero no están dispuestos a obedecer el Evangelio para recibir el perdón de sus pecados. Hermanos, pero si creemos en la poderosa mano de Dios, si creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, entonces debemos estar plenamente persuadidos de que un día vamos a ser juzgados, y por lo tanto tenemos que prepararnos para ese gran día, si verdaderamente creemos en la poderosa mano de Dios. Volviendo a la oración de Jeremías en el capítulo 32, dice el verso 17, oh Señor Jehová,
He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios, hermanos, es todopoderoso, y sepamos que nuestro destino eterno, el juicio nuestro, está en sus manos, está en las manos de Dios. Lo que hemos de recibir para la eternidad está en las manos de Dios. Él tiene el poder, hermanos. Él tiene todo el poder para darnos el mejor destino para la eternidad, pero también para darnos el peor de todos. Él tiene el poder. Y sabiendo eso, tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano. El Dios de las maravillas, hermanos, el único Dios omnipotente, conoce todas nuestras obras y nos dará de acuerdo a ello. Él es capaz de tener misericordia de los que le obedecen, pero también es capaz de castigar al hombre por su maldad. Tanto una cosa como la otra puede hacer este Dios en el cual nosotros creemos. En Mateo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Podemos ver, hermanos, en aquel gran día en que todos estemos ahí delante del tribunal de Cristo para ser juzgados, dos grupos de personas, unos a su derecha, otros a su izquierda. Unos se irán al reino eterno preparado desde antes de la fundación del mundo, y el otro grupo, los de la izquierda, al fuego eterno, donde estará también el diablo y sus ángeles. Hermanos, de todas las cosas en la vida, la más importante es: ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde? Nada en el mundo debiera de preocuparnos y de ocuparnos más que tener un lugar en las moradas de los cielos y evitar el infierno de fuego. Sí. Eso es lo más importante de todas las cosas, habidas y por haber. La salvación eterna, hermanos y hermanas, no es universal. Una persona, por el simple hecho de que murió, no quiere decir que automáticamente va a tener un lugar en el cielo. No es así. Necesitamos en esta vida, como dice Pedro, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y someternos a su voluntad en todas las cosas. En las manos de Dios está el destino eterno de nuestra alma. En las manos de Dios está el darnos un lugar en las moradas de los cielos, o está el ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Él puede hacer, hermanos, tanto lo uno como lo otro. Las dos cosas lo puede hacer el Señor, su mano poderosa, y lo hará, lo hará. ¿De qué va a depender, hermanos? ¿De qué dependerá que nosotros recibamos una cosa o recibamos la otra? Dependerá de nuestra decisión. Nosotros le vamos a indicar a Dios con nuestra vida, con nuestros hechos, dónde queremos pasar la eternidad, y Dios simplemente cumplirá nuestro deseo. Hermanos, todos hemos pecado.
Todo ser humano ha pecado. Y por lo tanto, su destino no puede ser el cielo. El pecado le separa de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, excluidos, fuera de la gloria de Dios. En el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando se refiere aquí a muerte, no está hablando de la muerte física o la primera muerte. Habla de la muerte segunda, la muerte espiritual. Y esa es la paga del pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ninguna persona puede salvarse a sí misma con su propio poder. Por lo tanto, hermanos, necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Sí, para poder ser salvos. Dios, hermanos, en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la condenación. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para ser salvos necesitamos acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Su vida fue el sacrificio mediante el cual usted y yo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo beneficiarnos de su muerte? Bueno, Él ha establecido un plan perfecto de salvación para usted, para mí, para toda persona, para todo ser humano. Dios no hace acepción. El plan que Él ha establecido es para todos, ¿sí? No es que cada quien va a idear o a inventar su propio plan o su propia forma de salvarlo. No, Dios lo estableció y todos tenemos que obedecer ese mismo plan. Cuando las personas de verdad creen en el poder de Dios, creen en el Dios de las maravillas, creen en el Dios que nos juzgará un día, entonces obedecerán este plan perfecto. No lo van a rechazar, porque en su mano poderosa, en la mano de Dios, está la salvación de toda criatura, solamente en la mano de Dios. Mateo 28, 18 al 20, último texto que vamos a leer, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda la autoridad, todo el poder, dice, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí. Hay un plan perfecto que obedecer. Hay mandamientos que obedecer. Y el ser humano que de verdad se humilla bajo la poderosa mano de Dios no se resiste a este plan perfecto. Y una vez que lo obedece, una vez que acepta al Señor y cree con todo su corazón, se arrepiente de sus pecados y es bautizado, persevera fielmente, le sirve fielmente todos los días hasta el fin. Hermanos, amigos, el poder de Dios puede estar de nuestro lado para salvarnos, pero también el poder de Dios puede estar en nuestra contra para condenarnos. Tenemos dos opciones. Opción número 1, desafiar la poderosa mano de Dios con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia. Opción número 2, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, sirviéndole fielmente todos los días de nuestra vida para que Él nos exalte a su debido tiempo. ¿Qué prefiere usted? ¿Cuál de las dos? ¿Desafiar la mano poderosa de Dios o humillarse bajo ella? La invitación es a humillarnos. Si de verdad apreciamos lo omnipotente de nuestro Dios, hermanos, servirle será un placer, será un gozo que disfrutaremos todos los días de nuestra vida. Y a su debido tiempo, el Señor nos exaltará. Y ojalá que sea, hermanos, en la vida venidera. Gracias por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por el tiempo con que han estado aquí para escuchar con atención este mensaje. Dios